Así es. Bueno, en el día de hoy el gobernador hizo la apertura de las sesiones ordinarias, que como todos saben ese es un evento muy especial porque el gobernador de la provincia delimita o nos plantea el camino que va a seguir nuestra gestión durante durante el año 2021. Él fue muy concreto en cuál es el plan. Tenemos que garantizar 12 derechos que puedan ser universales para toda la población. Obviamente que eso amerita políticas públicas concretas para poder llevarlas adelante. Y en lo que respecta a la cartera que conduzco del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, los ejes centrales estuvieron en la consecuencia en la generación del empleo. Pedro, vos sabrás que venimos de hace 6 años con un empleo privado registrado con poco crecimiento. La Argentina necesita, para poder crecer, generar empleo genuino, generar empleo privado registrado, que nos permita de alguna manera salir de esta consecuente caída que venimos teniendo desde el año 2018, obviamente producto de un modelo económico que terminó en el año 2019 con devaluaciones muy profundas, que profundizaron desequilibrios económicos y sociales muy profundos, que obviamente en el año 2020 esos desequilibrios se profundizaron con la venida de la pandemia. Y en el año 2021 no solamente tenemos el compromiso, sino el año 2021 tiene que ser el año de la recuperación económica y tiene que ser el año de la reactivación productiva, porque necesitamos salir de ese sendero social y económico. Y obviamente que la herramienta principal para que podamos salir sostenidamente y tener un crecimiento sostenido en la provincia del Chaco, pero también en la Argentina, tiene que ver con la generación de empleo. Entonces, todas las políticas públicas que vamos a llevar adelante durante todo este año va a ser con el principal motor y el principal objetivo puesto en esta herramienta, que seguramente, como decías vos, un sector que va a acompañar este crecimiento es el sector de la construcción. Venimos de 4 meses consecutivos de crecimiento del empleo en el sector de la construcción, pero obviamente que necesitamos que se apuntele muchísimo más. Es un sector muy dinámico, que no solamente tiene generación de empleo directo, sino también generación de empleo indirecto en diferentes sectores productivos. Entonces, seguramente en los próximos días estaremos lanzando el plan de infraestructura para el año 2021, que de alguna manera va a motorizar el crecimiento y va a hacer que la inversión privada también acompañe este proceso de crecimiento que necesitamos generar para el año 2021. Así es, Pedro. Estoy al frente de esta unificación de los ministerios alrededor de hace 5 semanas. Este proceso obviamente tiene una decisión estratégica del gobernador que unifica 2 ministerios que de alguna manera son el centro de gobierno, que es el Ministerio de Economía, quienes administran los recursos del Estado, pero también el Ministerio de Infraestructura, que tiene un rol central, no solamente como actor económico, que tiene un rol central como actor económico, porque gran parte de la inversión pública pasa por el Ministerio de Infraestructura y apuntala a la inversión privada, sino que también tiene un rol central dentro de todos los ministerios, porque nosotros somos un ministerio de apoyo, como me gusta decir a mí, donde además de tener inversión propia, nosotros damos apoyo en inversión a las escuelas, a los hospitales, a las viviendas, a vialidad. Entonces eso hace que concentrar no solamente en la misma cartera el programa de inversión, sino también el programa financiero de la provincia, permite que la prioridad del gobernador esté centralizada en la generación de empleo, en la mejora de los servicios, y que quienes administran los recursos generales del Estado puedan tener una visión integral para poder llevar adelante ese plan muy concreto que tiene el gobernador, no solamente para el año 2021, sino hasta el año 2023. Hay un tema que es insoslayable, que a usted le tocó trabajarlo y todavía lo está desarrollando, lógicamente, porque es un tema de todo el año, pero a principio de año el tema paritario, el tema de empleados públicos, docentes, tiene un predicamento muy importante. ¿Pudo arreglar con los empleados públicos, con los judiciales y los legislativos, tengo entendido? Así es, venimos en un trabajo que obviamente en los meses de febrero y marzo
son meses muy importantes para toda la política salarial del sector público, pero todas las paritarias y las comisiones de política salarial que tuvimos hasta ahora estuvieron direccionadas en 3 ejes importantes. El primero tiene que ver con la construcción del diálogo y los consensos permanentes con todos los gremios que tienen representación en el sector público nacional. Yo estoy convencido, y el equipo está convencido, que cuando todos los que tienen algún interés están sentados en la mesa, son donde salen las mejores soluciones. Entonces, todo nuestro trabajo de acá hacia adelante va a ser con la construcción de consensos y las discusiones técnicas necesarias las veces que sea posible y necesario para poder llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo. Ese fue el primer eje que planteamos. El segundo tiene que ver con no solamente una política social del gobierno, sino una política económica y central que vamos a empezar desde el año 2021, que tiene que ver con la recomposición salarial. Como ustedes saben, en la Argentina el 70% de lo que se produce es demandado por los argentinos y las argentinas. Si nosotros necesitamos y tenemos que impulsar un proceso económico sostenible, tiene que ser de la mano de la mejora del salario real. No hay posibilidad de tener un crecimiento sostenido si no acompaña la mejora del salario de todos los trabajadores. Entonces estamos convencidos, no solo como política social, porque venimos y somos conscientes de que venimos de un proceso donde hace 3 años que el trabajador, no solamente el trabajador público, sino el trabajador privado, viene consecuentemente perdiendo contra la inflación. Entonces necesitamos salir de esa dinámica. Y estamos convencidos, y es una decisión del Poder Ejecutivo, que en el año 2021 el salario le gana a la inflación. Y como tercer punto, no solamente vamos a trabajar en el diálogo, vamos a trabajar en la mejora del salario real, sino que necesitamos construir acuerdos que sean sostenidos en el tiempo, que sean cumplibles en el tiempo. Como todos saben, estamos en un momento donde la pandemia no terminó, claro, donde en el año 2020 el producto de la Argentina cayó 10%. Para tener una dimensión, la Argentina tuvo su segunda crisis más importante desde el año 2001. Eso hace que obviamente las circunstancias económicas y financieras de la provincia y la Argentina sean muy débiles. Y que tenemos poca previsibilidad de cómo van a continuar los recursos hacia adelante. Entonces, con el diálogo, con la decisión del Poder Ejecutivo de que el salario le gane la inflación y teniendo cierta cautela en los acuerdos que llevamos adelante, porque esos acuerdos tienen que ser cumplibles, trasladamos esas propuestas a los diferentes sectores de la administración pública. Hemos llegado a un acuerdo con la administración pública, hemos llegado a un acuerdo con el Poder Judicial, hemos llegado a un acuerdo con el Poder Legislativo, con la Policía, en donde llegamos a acuerdos sostenidos en el tiempo, hasta el mes de junio, un aumento en marzo, con algunas diferencias en algunos, pero con todo en términos generales lo mismo, y seguimos en la discusión salarial docente, que muchos a veces lo llevan al terreno del conflicto. Al contrario, hay muy buen diálogo entre el Poder Ejecutivo y los 18 gremios docentes que representan a los trabajadores, en donde estamos convencidos que a pesar de las diferencias que tenemos en la discusión, donde nosotros aceptamos cada uno de los reclamos y cada uno de los reclamos son más que certeros. Los docentes están en una situación muy crítica salarial. Ahora, nosotros queremos recomponer el salario, pero lo tenemos que hacer bajo las circunstancias y las restricciones que las finanzas públicas del Estado nos las permitan. Entonces estoy convencido y soy muy optimista de que vamos a poder llegar a un acuerdo para que todos nuestros alumnos se encuentren en esa aula. Es importante llegar y explicar a toda la sociedad qué es lo que se discute en la Comisión de Política Salarial. En la Comisión de Política Salarial no solamente se discute la pauta salarial, se discute también con los 18 gremios docentes diferentes cuestiones que tienen que ver con la educación. Nosotros llevamos a esa mesa 3 ejes principales. Obvio que como eje central la política salarial a determinar en el mes de marzo. Hemos llevado también el protocolo sanitario para poder llegar a escuelas seguras para que nuestros pibes y pibas empiecen el colegio y estén todos en nuestras aulas, y también nuestro plan de infraestructura para poner en condiciones las escuelas que estuvieron un año cerradas. Esas 3 cuestiones las venimos discutiendo con los 18 gremios docentes. Obviamente que la centralidad en la discusión siempre es la política salarial y es muy importante y estamos conscientes de que es el centro por el deterioro que tuvo el salario los últimos 3 años. Ahora, en la discusión estamos discutiendo la pauta del mes de marzo.
solamente la pauta del mes de marzo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el objetivo de tener pautas para el mes de marzo, para el mes de julio, para el mes de septiembre, para poder hacer cumplir y para poder llegar a un acuerdo que sea factible. Es decir, solamente vamos a determinar el aumento de marzo. Obviamente que en este proceso hay muchas discusiones. Si vamos a plantear un piso para la pauta salarial, para todo el año, como lo hizo el Estado Nacional, si vamos a discutir la deuda que tuvo el Estado en el año 2020, haciendo la aclaración que tuvimos un año de pandemia en donde la provincia tuvo que salir a destinar 1.900 millones para cuidar la vida de todos los chaqueños y chaqueñas, en donde obviamente el cumplimiento de la cláusula gatillo del año 2020 estuvo atado a una pandemia y una excepción, no es que no se cumplió, sino que pasó algo extraordinario en el mundo, en Argentina, en nuestra provincia, que fue la pandemia y que tuvo que hacer que el Estado tenga que salir a destinar recursos para cuidar la vida de todos. Y también cuestiones particulares que plantean los 18 gremios que tienen que ver con la cláusula gatillo, el piso salarial, las deudas y el aumento de marzo. Todas esas discusiones las estamos teniendo de manera integral con los 18 gremios. Entonces vamos a intentar acercar posiciones en términos de las factibilidades presupuestarias, fiscales y financieras que tiene el gobierno y llegaremos a un acuerdo que sea viable, que le dé previsibilidad a los trabajadores. Porque lo más importante acá, Pedro, es que nuestros pibes y pibas estén en las aulas y que podamos tener las discusiones que sean necesarias durante todo el año. Pero seguramente entre los gremios y el Poder Ejecutivo vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo va a ser darle previsibilidad a los docentes de cómo le vamos a ir recomponiendo de manera paulatina el salario. Porque esa es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una decisión de política económica que el salario docente le gana a la inflación. Ahora bien, tenemos que ser cautos, tenemos que ser previsibles y tenemos que hacer acuerdos que lo podamos cumplir. En ese proceso soy muy optimista que más tarde o más temprano entre el Poder Ejecutivo y los gremios docentes vamos a llegar a un acuerdo. Obviamente que todos los años hay circunstancias y uno no lo toma como una premisa o como una constante que uno tiene que cumplir. Ahora, lo importante de todo esto, Pedro, es que estamos en diálogo. Lo que yo les he transmitido a los 18 gremios es que nos vamos a juntar las veces que sea necesario, no solamente en el mes de marzo, sino durante todo el año, porque lo importante tiene que ser que entre el Poder Ejecutivo y los gremios docentes no solamente discutamos la pauta salarial antes del comienzo de clases y nunca más. Claro. Nosotros tenemos que discutir la pauta salarial para darle previsibilidad las veces o cada trimestre que tengamos que hacer un aumento para los docentes. Pero no solamente eso, sino que podamos discutir política educativa, que podamos discutir el plan de infraestructura, que podamos discutir la administración de los recursos que llegan a los directores, que se implementan, que tenemos que discutir el programa pedagógico. Bueno, esa tiene que ser la constancia, no solamente la discusión entre el Poder Ejecutivo y los gremios, solamente antes del comienzo de clases. Y ese es nuestro compromiso. Claro. A mí me van a ver sentado todas las veces que sea necesario, no solamente con los gremios docentes, sino con todos. Porque yo realmente creo y estoy convencido de que de estas mesas siempre salen las mejores soluciones. Así es. No hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gremios. Al contrario, hay mucho diálogo y a veces en el entendimiento mutuo uno llega a un acuerdo. Obviamente que las circunstancias económicas hace muchas veces que la situación se ponga un poco ríspida, pero eso solamente son discusiones acaloradas porque la situación en la que están los docentes es muy crítica y la situación en que están en las finanzas de la provincia también es muy crítica. A eso lo voy a llevar, ministro. ¿Cómo están las finanzas de la provincia? Estamos en un proceso de ordenamiento. El gobernador me ha pedido algo y que lo ha expresado también desde su asunción en su tercer mandato, que necesitamos construir un Estado sólido. Y para construir un Estado sólido y ágil tiene que tener sus cuentas en equilibrio. Estamos en ese proceso. El año 2020 se trabajó fuertemente en el medio de la pandemia, pero se trabajó fuertemente en el reordenamiento. Y ahora este año y durante estos años que nos quedan para finalizar la tercera gestión del gobernador, uno tiene que no solamente ordenar las cuentas de la administración central, sino también de los organismos descentralizados, como son nuestras empresas públicas, el Instituto de la Seguridad Social. Tenemos que fortalecer los ingresos de nuestras empresas, porque lo que va a permitir eso es mejorar el servicio que brindan al ciudadano, porque esto es así. Siempre que las cuentas estén en orden, que las empresas tengan fortalecidos sus recursos, las empresas van a poder brindar un mejor servicio de agua, un mejor servicio de energía, un mejor servicio de conectividad.
Bueno, ese es el proceso que tenemos que hacer. Estamos muchísimo mejor que años anteriores, pero bueno, tiene que ser un proceso de reordenamiento sostenido en el tiempo para que no solamente haya más recursos para que estemos en equilibrio, sino que esos mayores recursos se destinen a inversión para mejorar los servicios del Estado. Bien, ¿cómo está la renegociación de la deuda externa de la provincia? Bueno, estamos en un proceso de renegociación que yo he tomado conocimiento el primer día que asumí. He convocado a los acreedores en un diálogo sano de discusión, obviamente permanente, porque estoy convencido y estamos convencidos que necesitamos generar un sendero sostenido en el tiempo, en el que el Chaco pueda encontrar un sendero de la deuda que se pueda pagar. No podemos destinar recursos al pago de la deuda cuando tenemos un montón de deficiencias sociales, económicas y productivas que necesitan ser atendidas ahora, que no pueden esperar. Entonces, en ese proceso de entendimiento de nuestra situación fiscal, entre nuestras prioridades de gobierno hacia adelante, estamos construyendo y estamos haciendo saber de poder generar una reestructuración sostenida en el tiempo, aumentando los plazos, bajando los intereses, bajando los cupones de deuda, y que el Chaco, a medida que pueda crecer, pueda empezar a pagar, obviamente, los compromisos que asumió, independientemente de nuestra valoración de esos compromisos. Porque obviamente que el proceso que hubo en Argentina, que pasó del año 2016 al año 2019, fue un proceso no provincial, sino nacional, muy irresponsable en términos de endeudamiento en moneda extranjera. Ahora bien, el Chaco salió a asumir esa responsabilidad en el año 2016, esa obligación. Nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos, pero siempre y cuando compromisos que podamos asumir sin ir contra las cuentas del Estado, pero sin también hacernos cargo de las demandas que tienen nuestros chaqueños y chaqueñas. Nosotros necesitamos volver a invertir en infraestructura para poder mejorar nuestras rutas, nuestros hospitales, nuestras escuelas. No podemos delegarlo mucho más. Entonces, ese en el proceso estamos en un entendimiento mutuo y estamos en mucho diálogo. Espero que podamos construir un acuerdo y que después podamos contarlo a todos y a todas.